Bienvenido a nuestro programa Política y Gerencia. Hoy continuamos siempre esta conversación donde está por encima o el objetivo central tiene que ver con lo que está pasando en nuestro país, Venezuela. Y el tema de hoy, un tema que realmente es preocupante y porque tiene que ver con la defensa de las ONG en Venezuela. Y para ello hemos invitado a dos personas que tienen conocimiento, tienen experiencia, tienen esa conciencia de la importancia que representa, que ha representado, que representa y que seguirá representando el funcionamiento de estas organizaciones. El primero es uno de nuestro equipo de política y gerencia, el doctor Edwin Zambrano Vidal, quien es abogado graduado en la Universidad Católica Andrés Bello, defensor de los derechos humanos, con experticia en derecho constitucional y laboral, posgrado en derecho procesal integral, ex parlamentario nacional, coordinador del equipo promotor nacional en defensa de la Constitución, forma parte del espacio Consenso por un Nuevo País. También lo tendremos acá Rafael Uzcategui. Rafael Uzcategui es sociólogo, comunicador y editor independiente y tiene un libro muy interesante. Su último libro, la, la rebeldía más allá de la izquierda, que es un enfoque postideológico para la transición democrática en Venezuela. Así que comienza Edwin Zambrano y luego Rafael Uzcategui complementa el desarrollo de este conversatorio y al final el equipo hará las preguntas o algún comentario sobre los temas que ustedes desarrollan. Bienvenido a Política y Gerencia. Gracias, René, por tu presentación y trataré pues de ser lo más compacto y lo más comprensible en este tema tan importante, pero al mismo tiempo lleno de un conjunto de digamos, interpretaciones diversas, ¿no? Sobre todo a partir de una acción por parte del Estado que niega prácticamente el derecho a la asociación. La sociedad tiene dos grandes ámbitos, digamos, ¿no? Tiene el ámbito de la política, el ámbito del Estado, de las instituciones, de las entelequias que son, o los entes que son diseñados a los fines de representar, digamos, el poder y la instancia general de una sociedad. Eso es lo que denominamos, digamos, la sociedad venezolana. La sociedad tiene, digamos, un conjunto de aspectos que son sustanciales, que es las relaciones que llevan adelante los individuos, las personas, los grupos sociales, las clases sociales, etc. Allí se desenvuelve esa sociedad que a su vez debería marcar el sentido de las instituciones y el sentido del poder y del Estado. Sin embargo, digamos, por un conjunto de asuntos que no es, o no para dirigir los asuntos y los intereses generales de la sociedad, sino para dirigir y en cierto modo encerrar a la sociedad misma. Sí, esta característica, digamos, recientemente se ha venido calificando como una tendencia marcada y reiterativa al autoritarismo, que en algunos casos pasa de simple autoritarismo a una situación totalitaria, es decir, no ya a conductas determinadas, sino al establecimiento de estructuras y reglas francamente autoritarias y que impiden el desenvolvimiento de los derechos por parte de los ciudadanos. En este marco de reflexión, este marco de ideas que ahora les planteo, se inscribe entonces el derecho que tienen los ciudadanos de asociarse, el derecho de asociarse en empresas, en partidos políticos, en sociedades de solidaridad o en asociaciones de solidaridad mutua para responder determinados intereses, en clubes, en centros para hacer deportes, etcétera, y también en organizaciones que ejercen el rol
de controlar, de poner en funcionamiento aquellos medios que la misma sociedad ha decidido y que los establece en la Constitución de las repúblicas, en los países que tenemos constitución, que está muy extendido a escala mundial, en la existencia de constituciones, y en lo cual se otorgan derechos fundamentales que los ciudadanos ejercen y que tienen frente al poder. Incluso en el caso nuestro, en el caso de Venezuela, el artículo 52 de la Constitución, que establece el derecho a la asociación de parte de los ciudadanos, al final dice que el Estado garantizará que este derecho pueda cumplirse. Es decir, el Estado en Venezuela, de acuerdo con la Constitución existente en Venezuela en el año 99, independientemente de que haya sido violada en muchos de sus aspectos, en Venezuela se establece, y establecimos los ciudadanos venezolanos, que el Estado debe cooperar, debe ayudar a la organización social de la sociedad. Igualmente se establecía, no en la misma forma, con la misma categoría, pero sí se establecía, más o menos en forma muy parecida, en la Constitución de 1961, que es la Constitución que fue sustituida por la de 1999. Además, este derecho aparece en importantes tratados internacionales, en pactos, y es que los ejecutivos o los gobiernos pueden firmar tratados o convenciones internacionales, pero luego el Congreso de la República es quien definitivamente pone en ejecución esos acuerdos o ratifica esos acuerdos a los fines de que se pongan en ejecución. Ese pacto establece entonces el derecho de asociación de los ciudadanos. Igualmente, la Convención Americana, que es el pacto que se llama el Pacto de San José, y que es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es para el continente americano. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos es un pacto mundial, digamos, hecho a través de la ONU, que es una organización que agrupa, pues, como ustedes saben, a 190 países del mundo aproximadamente. Esta convención americana es para los países del continente americano y fue promovida y realizada pues por la OEA y está suscrita por Venezuela y ratificada por el Congreso de la República. Pero además de eso, que estas convenciones lo establecen el derecho de la asociación como parte de un derecho humano fundamental frente al poder del Estado y a las posibilidades de desviación y abuso de poder. En nuestra Constitución, la Constitución del año 99, a la cual me referí, que el artículo 52 establece el derecho de asociación, en el artículo 22 establece que los pactos internacionales suscritos válidamente por el país forman parte del derecho interno. Es decir, no son simples pactos internacionales que pueden cumplirse o no y que incluso pueden ser eventualmente protestados por los estados, sino que la Constitución establece que los que ya existen, en donde Venezuela es parte de esos tratados, ese articulado ya forma parte del derecho constitucional interno, tiene el mismo valor que una norma constitucional. Eso fue establecido en la Constitución del año 99 y es como las sociedades de hecho en materia mercantil. Se puede establecer una sociedad de hecho sin necesidad de estar registrada y esa sociedad tiene sus efectos de acuerdo con el pacto que hayan establecido las personas, solo que eso rige para las personas que hayan hecho el pacto. Y en consecuencia su personalidad jurídica no existe. Para otras cosas, por ejemplo, préstamos, otro tipo de actividades que tienen las sociedades mercantiles. Pero ya desde el punto de vista del hecho social, ya existe. Explico esto porque entonces se ha planteado toda una especie de vigilancia policial y una especie de, repito, como de cepo, como de cárcel, en relación a las posibilidades de que la sociedad, de que los ciudadanos puedan organizarse. Incluso esto ha ido más allá, ha ido hasta los partidos políticos, hasta los grupos
de electores que no son partidos políticos, que no requieren estatutos ni nada de eso, sino que simplemente requieren un acta en la cual se expresen para un proceso electoral determinado. Todo esto ha sido violentado por las instituciones estatales actuales, por quienes dirigen esas instituciones estatales actuales, por el gobierno, han sido instadas por el gobierno de facto existente, con la finalidad de impedir que la sociedad pueda organizarse, pueda ejercer el control sobre las potestades estatales, pueda ejercer una contraloría civil, cívica y social sobre el funcionamiento del Estado venezolano, corregir, exigir, evitar que haya daños y perjuicios a la población con ese poder omnímodo que tiene el poder estatal y el poder político constituido, lo cual ha llevado entonces a una persecución de las organizaciones no gubernamentales y además con un efecto humanitario, porque esas organizaciones cumplen un importante papel en la sociedad, hay un efecto humanitario, un efecto de desprotección, también en el derecho de defensa y finalmente también en cuanto a convertir a la sociedad en una sociedad oprimida completamente. Entonces, esta es la situación, hay un derecho que tenemos a asociarnos y hay un interés por parte del poder constituido de no permitir que ese derecho sea ejercido tal como está establecido en la Constitución y en los tratados internacionales de los cuales Venezuela forma parte y que son ley constitucional interna. Bueno, hasta ahí mi exposición, compañeros. Gracias, doctor Edwin Zambrano. Vamos entonces a darle la oportunidad al sociólogo Rafael Uzcategui. Rafael, bienvenido. Gracias por la invitación, amigos, y saludos a su audiencia hasta ahora. Gracias. No, bueno, sí, las organizaciones de derechos humanos y en general las de la sociedad civil, en el caso venezolano, desarrollaron una importante labor de articulación, organización y movilización durante la década de los 80 y 90. En ese momento había un reflujo de las organizaciones políticas y hubo la emergencia de las organizaciones vecinales, las organizaciones de derechos indígenas, y digamos, toda esa energía organizativa fue de alguna manera capitalizada por el proyecto bolivariano con su oferta de realizar un cambio social. Y lo interesante de los primeros años del gobierno de Hugo Chávez fue que todas esas demandas que durante varios años construyeron las organizaciones llamadas el tercer sector, las organizaciones de derechos humanos y de sociedad civil, bueno, fueron plasmadas en la Constitución, ¿no? Las organizaciones participaron en la Asamblea Constituyente de ese año y se dice que buena parte de los artículos que están presentes en materia de derechos sociales y de derechos humanos fueron suministrados por las propias organizaciones. Así que si alguien necesita alguna evidencia sobre el valor, sobre el aporte que le han dado las ONGs a la sociedad venezolana, bueno, está en haber ayudado a que se aprobara una constitución que es muy garantista en materia de derechos. Bueno, como sabemos, lamentablemente el gran problema ha sido que esa constitución nunca pudo materializarse en el beneficio de la mayoría del país, ¿no? Desde el año 2004 comienza la confrontación de las nuevas autoridades del gobierno bolivariano con las organizaciones sociales. Hay que recordar que hubo denuncias muy importantes de organizaciones de derechos humanos cuando ocurrió la vaguada en Vargas sobre las ejecuciones extrajudiciales que ocurrieron en el marco del despliegue de las fuerzas policiales y militares. Y en ese momento, Hugo Chávez hizo pues una crítica muy dura a las organizaciones de derechos humanos que habían denunciado pues esa situación, ¿no? Eso fue como el fin de la corta luna de miel que hubo entre las organizaciones de la sociedad civil y el nuevo gobierno. Y en febrero de 2004, Hugo Chávez delinea lo que serían las campañas de ataque contra este sector a partir de ese momento. En primer lugar, atacarlas por el origen de sus fondos, ¿no? Y es por eso que se llaman no gubernamentales, porque tienen que acudir a agencias de cooperación internacionales, a embajadas,
a países que han aprobado formas de cooperar con el desarrollo y con los derechos humanos en diferentes partes. Y bueno, han venido postulando esos fondos y con esos fondos son los que trabajan en la ejecución de proyectos que mejoren la situación de sus beneficiarios. Y la segunda línea narrativa que delineó Hugo Chávez en ese momento, pues, además del origen de los fondos, es que supuestamente eran parte de una agenda política internacional, ¿no? Que sus jefes se encontraban en otro país y que las ONGs en Venezuela lo que hacían era cumplir ese mandato que daban estos agentes extranjeros, ¿no? Entonces, bueno, hubo todo un proceso de tensiones, bueno, de diferentes acusaciones y señalamientos de manera progresiva por parte del gobierno de Hugo Chávez, hasta que años después, en el año 2008, se promueve lo que fue una propuesta de tratar de regular el funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil, una ley de cooperación. Entonces, en este momento tenemos como una tormenta perfecta contra la actuación de las organizaciones y con la sociedad civil en nuestro país, porque no solamente hay menos cooperación, se han ido progresivamente de Venezuela, sino que también esta situación de persecución que ha obligado a muchos activistas y defensores a tener que salir, al igual que muchos líderes políticos y, bueno, y buena parte de la sociedad venezolana, sino que también en este momento se están tomando decisiones para ver de qué manera las organizaciones pueden seguir trabajando a pesar de este entorno de represión, de persecución. Muchas han tomado la decisión de, por ejemplo, no hacer denuncias públicas, sino hacer denuncias en privado, ¿no? Mandar toda esa documentación que levantan a los organismos internacionales que siguen monitoreando el tema de Venezuela, restringir su acción de visita a los privados de libertad, porque en el caso del Foro Penal, ellos tuvieron un abogado de su equipo detenido por visitar un centro penitenciario. Y por supuesto, todos estos mensajes que incluyen la detención de Rocío San Miguel, la detención de Carlos Correa, recientemente de Eduardo Torres, digamos, forman parte de estos mensajes ejemplares para que haya inhibición, haya miedo, haya temores en el funcionamiento de la sociedad civil. Así que, bueno, pues los defensores son parte de la sociedad venezolana que está sufriendo esta situación de escasez, de disminución de los salarios, del deterioro de sus condiciones de vida, sino que también forman parte de ese sector de la sociedad perseguido, criminalizado en este momento y que, bueno, que tiene que trabajar en condiciones de muchísima restricción. Así que, bueno, hay un compromiso. Lo que en este momento se está intentando es desplegar formas de trabajo para seguir honrando ese compromiso a favor de las víctimas. Entonces, bueno, esto como un primer, bueno, un primer resumen de la evolución de la situación y del retroceso que tenemos en este momento de la actuación de la sociedad civil en general y de los defensores de derechos humanos en particular. Excelente para nosotros realmente conocer de ustedes que han estado comprometidos con este esfuerzo social que a veces la sociedad olvida, ignora, no valora, pero que esa voluntad y ese empeño sigue demostrando la importancia de que hay venezolanos que han estado asumiendo este riesgo, han estado asumiendo este rol social para defendernos, para defender nuestros derechos. Me gustaría, Rafael, si tú tienes algún dato estadístico allí de la cantidad de miembros vinculados a ONG que estén presos actualmente en el país. Sí, bueno, en este momento tenemos a 12 personas de organizaciones sociales y de derechos humanos privadas de libertad, ¿no? Forman parte de los de 900 presos políticos que han venido contabilizando el Foro Penal. Y tanto para los defensores de derechos humanos como para el resto de los privados de libertad ocurren las mismas situaciones de desapariciones forzadas, de corta duración, de violación absoluta del debido proceso, porque se le niega un abogado de confianza, donde los familiares durante muchos días e incluso semanas desconocen su sitio de privación de libertad, en donde las pocas audiencias que se realizan no se realizan en un tribunal, no son trasladados en las 48 horas siguientes a su detención
como lo dice la ley, sino que a veces tienen que esperar muchos días para que, por medio de una llamada similar a esta, una persona, un juez, conozca del caso y que comience pues el proceso a partir de estas audiencias telemáticas. Y además, también hay que decir que un preso, que un privado de libertad, bien sea político o no político, es un gran negocio para todas las personas involucradas en el sistema penitenciario de nuestro país, porque allí todo se paga, ¿no? Todo se paga desde que tú garantizar que reciba los medicamentos, garantizar que la persona pues, pueda recibir los alimentos que le llevan los familiares, o incluso garantizar una visita, eh, o que no sea, digamos, maltratado, que se le permita, digamos, la visita de alguna persona, pues todo tiene un precio. Entonces, y ese es el gran vía crucis, que no solamente los defensores y defensoras de derechos humanos que están presos en este momento están padeciendo, sino en general todos los familiares de los privados de libertad por razones políticas en nuestro país. Hay que decir que muchos de ellos son trasladados a otras regiones y su familia tiene que trasladarse al estado, a la región donde se encuentra el recinto penitenciario, y esos son costos que, bueno, quizás no se visibilizan, pero que significan una gran penuria para las familias venezolanas que están en esas circunstancias en este momento. Yo quería tomar la palabra un par de minutos. Primero, Rafael y Edwin, muchas gracias por las exposiciones. Y a ti, Rafael, mis respetos por la tarea que ustedes hacen en Venezuela, ¿no? O sea, eh, francamente, este, nada, para que todos estemos agradecidos con ustedes, ¿no? Por el riesgo que toman y por las cosas que sacan a la luz. Ahora, ustedes en este momento me imagino que tienen problemas de financiamiento por la ley que se aprobó en Venezuela, y luego tienen problemas de seguridad porque los pueden, bueno, yo como ya se ha visto, lo pueden meter presos en cualquier momento porque obviamente ya estamos hablando de un régimen en donde no se respeta ningún artículo de la Constitución ni nada, sino solamente el deseo de los que mandan, ¿no? Dos cosas. ¿Cómo ustedes creen que eventualmente van a tener que pasar a la clandestinidad? ¿Creen ustedes eso es lo que están viendo, es lo que se está perfilando? Porque obviamente que el régimen no va a dejar la presión, sino que todo lo contrario, la va a aumentar, y cada vez que ocurre algo que no es favorable al régimen, ellos aumentan la presión para aumentar el miedo de la gente y para simular de mejor manera el control, ¿no? Y otra cosa, ¿qué se puede hacer desde afuera, desde aquí a la diáspora, donde estamos nosotros? ¿Qué se puede hacer? Cómo se puede colaborar con ustedes? Muchos de nosotros que teníamos nuestras figuras como asociaciones civiles vamos a comenzar a funcionar como organizaciones de hecho, ¿no? Organizaciones que, bueno, para ejercer los derechos de libertad de reunión y asociación, como explicó Edwin, eso es un derecho y tú no necesitas, digamos, ser reconocido por el Estado, pero bueno, tener un registro te facilitaba muchas cosas para tu funcionamiento, abrir una cuenta bancaria, acceder a la cooperación internacional, pero digamos, frente a estas circunstancias, muchas organizaciones entonces vamos a trabajar al margen de la ley, ¿no? Entonces, esto nos coloca en una situación como de clandestinidad, efectivamente, como tú has sugerido, ¿no? Y yo creo que lamentablemente la palabra tiene una carga que es muy dura, pero forma parte de las realidades de esta Venezuela después del 10 de enero. Mucho de nuestro liderazgo político está ahorita en resguardo, está trabajando en circunstancias de clandestinidad, aunque no lo asuman así de manera abierta, pero es una realidad, ¿no? Es una realidad. Y para el caso de las organizaciones de derechos humanos, para muchas de nosotros también, bueno, que hemos sufrido toda esta situación de criminalización y de persecución. Así que estamos intentando tomar decisiones para seguir funcionando, con registro, sin registro, con amenazas, sin amenazas, pero no dejar desasistida a la población venezolana en ese trabajo de acompañamiento, porque, bueno, esa ha sido nuestra vocación. Y en el caso de los defensores de derechos humanos entendemos que este es el momento más grave y donde somos más necesarios, para poder seguir trabajando a favor de los venezolanos. Entonces, las decisiones se están tomando y son muy diversas. Cada organización, por supuesto, es independiente para tomar sus decisiones,
algunas están haciendo informes y ya no los publican de manera visible, ya no los hacen públicos, sino que los mandan en privado a los organismos internacionales. Porque aquí hay que decir que nuestra gran expectativa como movimiento de derechos humanos es que finalmente la Corte Penal Internacional inicie una investigación con nombre y apellido sobre un caso concreto en nuestro país, ¿no? Ya esto es una situación inédita que en América Latina nunca había ocurrido, que un país de la región se iniciara una investigación por parte de la Corte Penal Internacional. Lamentablemente en el mundo de derechos humanos se apela permanentemente al deber ser, ¿no? A la buena voluntad de los estados en cumplir sus compromisos y el tribunal, la Corte Penal Internacional, es el único organismo penalmente vinculante que tenemos las organizaciones de derechos humanos. Si ustedes se fijan, lo que hace el Alto Comisionado para las Naciones Unidas de los Derechos Humanos o la Comisión Interamericana es generar recomendaciones a los gobiernos para que en esa buena fe, en ese principio de buena fe, pues comiencen a tomar medidas positivas para la materia. Entonces, solamente tenemos como una medida penalmente vinculante la Corte Penal Internacional y por supuesto todos estamos alimentando informes y documentos para seguir insistiendo que las autoridades venezolanas no tienen la voluntad para mejorar, ni para investigar, ni para revertir todas las diferentes situaciones, porque este es el principal argumento que le dan las autoridades venezolanas a la Corte Penal Internacional. Hay un principio que se llama la complementariedad. Y supuestamente la Corte Penal Internacional teóricamente solamente podría actuar cuando no hay condiciones para que el Estado parte del Estatuto de Roma pudiera cumplir sus compromisos. Y el Estado venezolano lo que dice es, yo tengo la voluntad, yo me comprometo contigo a reformar el sistema de justicia e investigar las cosas que tú me estás diciendo y no los han desaparecido, no los han asesinado, pero sí fueron detenidos, sí sufrieron alguna situación de persecución. Y es importante que nosotros podamos levantar los mejores expedientes posibles acerca de estas diferentes violaciones. Así que si eso ocurrió hace 5, hace 10 años, no importa, necesitamos conocer los detalles para poder demostrar que eso es un patrón, es decir, que hay una política de Estado donde muchos funcionarios actúan de la misma manera porque hay tolerancia, porque hay órdenes para ello. Usualmente lo que hace la defensa de los estados es decir que esas son actuaciones individuales de algunos funcionarios que se han excedido en el ejercicio de sus funciones y nos queda a nosotros tener que demostrar que es un patrón, que hay muchos casos similares para poder, cuando llegue el momento, los diferentes responsables de violaciones de derechos humanos puedan rendir ante la justicia. Entonces necesitamos todos esos testimonios porque sabemos que tenemos un subregistro importante de lo que ha ocurrido en Venezuela por el miedo, por la persecución, porque la gente se ha ido. Para finalizar la respuesta, diría que hay que continuar visibilizando la situación venezolana. Hay que seguir hablando de lo que pasa en Venezuela. No podemos correr el riesgo de que sea una crisis sin solución, que la comunidad internacional se acostumbre a esta situación de los venezolanos y bueno, se deje de hablar sobre lo que pasa en Venezuela. Así que yo creo que un trabajo es no solamente continuar visibilizando en redes sociales lo que sucede, a veces la gente dentro de Venezuela deja de decirlo públicamente por los temores, por la situación de persecución y creo que el trabajo de la diáspora en recordar, en ser voz de los que no pueden hablar en este momento, de manteniendo los temas venezolanos en la conversación pública, creo que es muy importante para que no pasemos al olvido. Fíjense lamentablemente la situación de Cuba, un país que tiene más de 50 años, más de medio siglo, en una situación de autoritarismo, ya se ha convertido en una situación normalizada por la comunidad internacional. Así que no podemos dejar que eso suceda con Venezuela. En eso, en pro justamente de los venezolanos, tratando de visibilizar realmente la tragedia. Yo escribí un artículo que se distribuyó ayer, lo envié. El panóptico de Maduro es el título el título, y allí realmente, bueno, lo vas a leer, Edwin te lo va a hacer llegar, y esa es la contribución que estamos haciendo desde afuera. Sin embargo, yo tengo una particular preocupación, ¿no? por todos ustedes, porque fíjate que esa dinámica que tú has descrito muy bien de las ONG en su papel en pro de la defensa de los derechos humanos, en paralelo hay una mutación que yo describo en el artículo justamente de ese gobierno autoritario va mutando a un gobierno totalitario, donde los espacios
se reducen cada vez más para la oposición. Y ahora la ONG, que no ha sido tocada, ya también está entrando en ese proceso donde se están cerrando los espacios. Entonces, en esa dinámica, para hacer corta mi intervención, en esa dinámica, Rafael, la preocupación es que se puede llegar entonces al caso de Nicaragua, porque ese es el modelo que ellos están copiando al cerrar los espacios no solamente de la oposición política activa, sino de los defensores de los derechos humanos. Acciones absolutamente lícitas, en el sentido que efectivamente el gran referente de los autoritarismos en la región se ha convertido en Nicaragua, porque fíjate que hay más de 3.000 asociaciones civiles ilegalizadas, sus integrantes fuera del país han sido forzados a salir al exilio, y el costo político para Daniel Ortega ha sido muy bajo, muy bajo. Correcto. Ya se ha convertido en un autoritarismo tolerado por la comunidad internacional, y cosa que es grave, porque no solamente es grave para los nicaragüenses, sino que el resto de los países de la región, el resto de los actores autoritarios, que no son solamente de izquierda, sino también autoritarismo de derecha, toman nota Sí, y comienzan a replicar en sus propias realidades eso que ocurrió en Nicaragua, correcto. porque saben que hasta allá pueden llegar, ¿no? Entonces, fíjate que una de las cosas que nosotros le decíamos a nuestros colegas en la región: ustedes tienen que sumarse a la denuncia del fraude electoral en Venezuela el 28 de julio, porque esa manera como si ese fraude está siendo vista, está siendo observada, está siendo apuntada por otros actores autoritarios de la región que van a intentar repetir la fórmula de Nicolás Maduro. Así que esto no es solamente un problema para Venezuela, sino para toda la región. Y estamos viendo Correcto. ahorita que hay una pandemia de autoritarismo en diferentes países del Cierto. continente, ¿no? Que es la democracia la que está en riesgo. Y esto, digamos, ha sido porque muchas de estas fórmulas lamentablemente han sido exitosas para mantenerse en el poder a toda costa. Y yo también coincido contigo en que el gran desafío que tenemos ahorita la sociedad venezolana, luego de las recientes elecciones regionales, ya bueno, ya pasamos esa discusión que polarizaba sobre si participar o no participar, y creo que ahora es el momento de volvernos a reencontrar en la defensa de la Constitución de 1999 y la defensa de una existencia democrática, porque como tú sugieres, el Estado comunal sería la negación del voto universal directo y secreto, del derecho a la participación libre, Claro. sería la conformación de un mecanismo para gobernar siendo minoría, ¿no? Y para quedarse en el Correcto. poder de manera indefinida, Sí. a pesar de tener el apoyo de sectores minoritarios de la población venezolana. Así que ojalá comencemos entre todos y todas a sensibilizarnos sobre la importancia de enfrentar esta propuesta regresiva de reforma de la Constitución y el deseo de implementar este Estado comunal. Ya se ha hablado de que se van a cambiar las jurisdicciones electorales y que solamente se van a utilizar o se van a comenzar a utilizar las jurisdicciones comunales como base para estas jurisdicciones electorales. Así que es importante, bueno, pues comenzar a informarnos, a generar masa crítica sobre las amenazas, sobre el riesgo que te puede suceder, y yo creo que esto es una oportunidad para que la sociedad democrática se reencuentre como nos encontramos el 28 de julio, en un mismo camino para la defensa de la Constitución y la democracia en nuestro país. Sí es. Gracias, Gracias, Rafael. gracias Rafael, gracias Edwin, porque en verdad la presentación ha sido bastante clara. Y entonces yo tenía un comentario que hacer, el cual coincidió con el comentario de Alberto en relación a cómo ves, cómo es el apoyo que ha dado la comunidad venezolana en el exterior, el exilio venezolano y todos los que están en la diáspora, que en parte ha sido bastante positivo de acuerdo a mi punto de vista, tal como nosotros lo estamos haciendo acá. Pero hay otro punto que es importante que lo trates, como lo es el de la comunidad internacional formal. ¿Cómo has visto tú ese apoyo
de la comunidad internacional, llámese los organismos internacionales, que si Naciones Unidas, que si la Organización de Estados Americanos, que si la Corte Penal Internacional, ¿cómo lo ves? ¿Ha habido algún fruto ahí en relación a la situación de la dictadura venezolana? ¿Cómo lo ves? Gracias, Julián, por la pregunta. Sí, mira, la verdad es que bueno, acciones de liderazgo social y político y también de gente de la diáspora que ha continuado haciendo trabajo de incidencia en estos organismos internacionales ha logrado que sobre nuestro país se activen todos los mecanismos conocidos de protección a derechos humanos, desde la Organización Internacional del Trabajo, que ha activado un mecanismo que se llama la Comisión de Encuestas, que tiene un nombre muy anodino, pero es un mecanismo, digamos, de mayor presión para la defensa de los derechos laborales en los diferentes países, hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha creado un mecanismo especial de seguimiento sobre la situación venezolana. El Alto Comisionado de Naciones Unidas, bueno, delegó la presencia de varios oficiales en nuestro país. El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas creó una misión independiente de determinación de hechos que ha sido muy importante en generar unos informes, bueno, muy contundentes sobre la situación de derechos humanos en Venezuela. Y finalmente la Corte Penal Internacional abrió una investigación sobre nuestro país. Sin embargo, a pesar de que toda esta multiplicidad de instrumentos y de herramientas se han desplegado, pues han sido insuficientes. Esa es lamentablemente la dura verdad. Han sido insuficientes para contener el aumento del autoritarismo y esta deriva totalitaria que sufrimos los venezolanos luego del 28 de julio. Entonces creo que eso nos obliga a tener que seguir pensando como sociedades la necesidad de creación de nuevos mecanismos de presión diplomática, que sean, por supuesto, mucho más efectivos y eficientes para las poblaciones que se encuentran en riesgo, no solo en Venezuela, sino en diferentes países. Entonces, creo que, bueno, pues han cumplido un rol. Lamentablemente, las autoridades venezolanas pues han sido muy hábiles, están muy bien asesoradas. Ellos tienen, digamos, un grupo de funcionarios que los asesoran de diferentes nacionalidades y han sido muy eficaces en utilizar algunos de estos mismos mecanismos, especialmente los de Naciones Unidas, para ganar permanentemente tiempo y para intentar de revestir legitimidad a las autoridades venezolanas. Así que bueno, creo que ha habido mucha comprensión, especialmente a partir del año 2017. Creo que este fenómeno de migración masiva de manera desesperada, que se conoció como los caminantes, de familias venezolanas que huían, bueno, en condiciones muy precarias en nuestro país. Creo que esto abrió los ojos a muchísimos organismos regionales e internacionales. Y a partir de ese momento hemos tenido mucha sensibilidad y mucha solidaridad, pero bueno, hasta ahora ha sido ineficiente para no solamente detener el autoritarismo en Venezuela, sino en otras partes del mundo. Así que yo creo que hay una deuda, ¿no? El último mecanismo regional que se creó fue la Carta Democrática Interamericana, que se creó en el año 2001, sobre la crisis venezolana. Finalmente, yo tendría que decir que como defensor de derechos humanos, yo estoy absolutamente de acuerdo con las sanciones individuales contra violadores de derechos humanos, que es una medida de presión que han implementado diferentes países de la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá. Y yo creo que estas sanciones individuales contra violadores de derechos humanos han sido muy eficaces en algunos momentos para forzar a las autoridades venezolanas a sentarse en una mesa de negociación. Así que bueno, ojalá que ese tipo de mecanismos se afinen, se optimicen, se sigan utilizando para seguir generando presión sobre las autoridades venezolanas. Julián, permíteme un par de minutos para reforzar una idea, ¿no? Ajá. Sí, me parece muy importante la exposición y realmente clarificadora de Rafael Uzcategui, con tanta experiencia pues en la dirección de una ONG tan importante como Provea. Y quiero señalar la alarma que nosotros en este grupo, en este equipo Política y Gerencia, hemos tocado el tema de la Constitución, ¿no? Mucha gente dice, bueno, si la Constitución la violan, ¿para qué vamos a defenderla? Si ellos no necesitan Constitución, ellos hacen y ya está. La gente no protesta más porque tiene miedo, no protesta más porque prefiere, digamos, otra alternativa a la de protestar y a la de arriesgar su vida, etcétera.
pero es fundamental la defensa de estos valores y estos principios que están plasmados en una constitución y que son parte del acuerdo nacional hecho en el año 99 y ratificado en el 2007 cuando se negó la reforma constitucional al propio Hugo Chávez, que venía de ganar las elecciones con más del 60% de los votos. De manera que la defensa de la Constitución, así como la utilización, lo que ha dicho el compañero Rafael, la utilización de los mecanismos, de los medios existentes, es importantísimo. Yo les digo por mi experiencia como abogado de muchos años, pues, y asumir la responsabilidad de proclamar nuestros derechos y no bajarlos, no hacer dejación de esos derechos. Realmente que estamos muy, muy satisfechos porque hemos oído hoy de quienes están asumiendo este papel en Venezuela, en las condiciones en que está el país y están los venezolanos, de su viva voz, de su viva experiencia, de su vivo conocimiento, de que tenemos una realidad en la cual, como comparto con Edwin también, hay que perseverar, hay que ser constante, independientemente de los malos momentos o las batallas que se vayan perdiendo de manera ilegales, porque todas son ilegales. Hay que mantener la esperanza y la lucha, porque de eso se trata. Muy agradecido a Rafael por su excelente intervención. Muchas gracias, Rafael, y muchas gracias, Edwin, por la iluminación que nos dejaron hoy. Muchas gracias. De verdad que sí. Igualmente agradecido, Rafael y Edwin. Gracias a ustedes. Venezuela nos seguirá convocando, así que nos vamos a seguir viendo. Sí.